acompañe esta mañana y nos ha acompañado durante todo el encuentro el doctor Jorge La Rosa. Creemos que todo lo que podemos hoy reflexionar con él, pensar a través del tema centralmente de la experiencia, nos va a servir mucho a los dos programas, tanto a elegir la docencia como aprender enseñando, buscar el lugar de los jóvenes, mirar qué pasa con esto de los jóvenes hoy, y creemos que la perspectiva que nos trae Jorge realmente es potente, nos va a inquietar y provocar en muchas cosas, así que esperamos que sea un espacio de intercambio realmente de discusiones y debates ricos. Les voy a leer el currículum sintetizado del doctor Jorge La Rosa. Es profesor de filosofía de la educación de la Universidad de Barcelona, de España. Sus trabajos tienen una clara vocación ensayística, se sitúan en el territorio fronterizo entre la literatura, la filosofía y la educación. Ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres y en el Centro Michel Foucault de París. Entre sus libros se destacan La experiencia de la lectura, Estudios sobre literatura y formación, Pedagogía profana, Estudios sobre lenguaje, subjetividad y educación, Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel. Ha compilado trayectos, escrituras y metamorfosis, la idea de la formación en la novela, Escuela, poder y subjetivación, Déjame que te cuente, ensayos sobre narrativas y educación, Imágenes del otro, Camino y metáfora, Habitantes de Babel, Políticas y poéticas de la diferencia entre literatura y pedagogía. Y ha trabajado y acompañado en conferencias en muchas universidades europeas y de Latinoamérica. Bueno, estamos realmente orgullosos y le agradecemos mucho su presencia. Yo quería empezar agradeciendo a la gente del Ministerio, no voy a alargarme en eso porque todo el mundo sabe que mis agradecimientos son sinceros, la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes compartiendo, qué sé yo, algunas ideas, algunas palabras y algunas perplejidades y algunas dudas y algunas inquietudes. Hay un texto de María Zambrano que se titula El temblor del maestro, en el que María trata de elaborar lo que sucede inmediatamente antes de que el maestro empiece a hablar, o sea, en esos instantes previos a la toma de la palabra. Ese momento en el que se hace el silencio y en el que uno tiene que romper ese silencio para decir algo. María Zambrano dice que los jóvenes están ahí entregando tres cosas muy importantes, entregando nada más y nada menos que su presencia, su silencio y su atención. Y uno siente la responsabilidad de estar como a la altura de esa presencia, de ese silencio y de esa atención, entregando a cambio una palabra que no puede ser cualquier palabra. Y María Zambrano dice que en ese instante, en esos segundos antes de empezar a hablar, el maestro tiembla. Y ella añade que no siente ese temblor, no será nunca maestro. A lo mejor es un buen profesor, a lo mejor es un buen profesional, pero no será nunca maestro, ¿no? Quien no siente ese temblor, esa responsabilidad con el silencio, la atención y la presencia de los otros, ¿no? Digo eso no porque yo quiera arrogarme la posición del maestro, ¿no? Yo sé muy bien, y ustedes, si no lo saben, lo aprenderán enseguida, que el lugar del maestro lo dan los alumnos, es decir, a uno lo hace maestro el ministerio acredita una competencia, da un encargo público y otorga una posición, pero quien hace maestro al maestro son los alumnos.
y además el maestro tiene que ocupar esa que de alguna forma le ha sido otorgada, tiene que ocuparla con su propio cuerpo, con su propia voz, con su propia alma, con su propio corazón y con su propia subjetividad, ¿no? Por lo tanto, aunque ha sido el Ministerio el que me ha pagado a mí el pasaje y el que de alguna forma hace que este micrófono esté delante de mí, el que permite que yo les hable hoy a ustedes, ¿no? Yo siento que yo tengo que hablarles a ustedes y además tengo que hablarles a ustedes en nombre propio. Es decir, no tengo que hablarle al Ministerio, sino que tengo que hablarle a ustedes, y tengo que hablarle a ustedes no en nombre de nadie, sino en mi propio nombre. Y ahí es cuando uno tiembla un poquito. Yo estoy aquí desde antes de ayer y entonces pues les he mirado un poco, ¿no? Sobre todo como a los jóvenes, ¿no? Esas caras que ya están separadas como por un abismo de uno, ¿no? Que uno ve siempre como con una cierta opacidad. Y entonces uno tiene la sensación de qué demonios les va a decir uno a los jóvenes, ¿no? Es decir, yo naturalmente yo sabía un poco dónde venía, ¿no? Habían dicho, pues qué sé yo, pues va a haber varios centenares de personas que están comenzando la profesión docente, se están iniciando en la docencia, ¿verdad? Y entonces pues nos gustaría que hablases de la experiencia, que es un tema que yo he tratado en los últimos años, pero nos gustaría que te dirigieses a ellos, ¿no? Es decir, qué palabras podrías decirles a unas personas que están comenzando. Y eso me ha tenido un poco preocupado desde que llegué aquí. O sea, ¿qué le puede uno decir a los que comienzan, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las palabras que acompañasen el comienzo? Un comienzo que si hemos de dar crédito a los videos que nos pasaron ayer, ¿no? En los que tal vez muchos de ustedes se sintiesen reconocidos, un comienzo que está atravesado por cosas como el entusiasmo, la esperanza, la rebeldía, la buena voluntad. Y uno la verdad es que a ciertas alturas de la vida pues los entusiasmos los tiene un poco arrugaditos, las esperanzas están más bien menguadas, la buena voluntad está como está, y lo de la rebeldía pues tampoco vamos a presumir. Quiero decir que es una situación un poco complicada dirigirse a los que comienzan, ¿no? Cuando uno no comienza, cuando uno está más bien terminando, ¿no? Entonces, ¿qué les puede uno decir a los que comienzan? Yo me dediqué durante un tiempo a estudiar novelas de formación, y las novelas de formación hay un momento muy interesante, muy bonito. La novela de formación empieza en el momento en que un joven, digamos, sale de casa y empieza su propia vida, ¿verdad? Y empieza como a construirse a sí mismo, ¿no? Como a decidir quién es, ¿verdad? Empieza a aprender del mundo y a aprender de la realidad, ¿no? Y a definirse un poco a sí mismo. Entonces es un clásico de las novelas de formación el momento de la despedida, ¿no? Cuando el hijo se va de casa o la hija se va de casa, entonces el papá o la mamá le dicen algunas palabras que le sirvan un poco para el camino, ¿no? Que le sirvan un poco como de viático para el camino en un momento en que los chicos o las chicas están comenzando su propia vida, ¿no? Entonces a mí me ha parecido siempre muy interesante cómo en la novela de formación del 19 el discurso de los padres es un discurso muy lleno, o sea, muy lleno de consejos, ten cuidado con esto, procura no sé qué, intenta no sé cuánto, ¿verdad? Es un discurso como muy lleno de consejos. Pero tal como la novela de formación evoluciona a lo largo del siglo XX, esa despedida de los padres se va haciendo como cada vez más desnuda, ¿no? Como cada vez más pobre, como cada vez más indigente, ¿no? Como si ya no supiésemos muy bien qué demonios decirles a nuestros hijos cuando se van de casa, ¿no? Y en ese sentido hay una novelita que de hecho se convirtió luego en película, en una película que hizo Wim Wenders sobre un guión de Peter Handke que se llama Falso Movimiento, que es una especie de parodia del clásico de la novela de formación, que son Los años de aprendizaje de Guillermo Meister, de Goethe, en que la señora Meister, la madre de Guillermo, en el momento en que su hijo se va de casa, le dice lo siguiente, ¿no? Le dice, ¿qué podría yo decirte para el camino si yo misma no he aprendido nada? Todo lo más podría decirte, lávate los dientes, no olvides de lavarte los dientes y procura comer caliente una vez al día, ¿no? A mí esa despedida como tan menesterosa me parece de una ternura infinita, ¿verdad? ¿Qué podría yo decirte para el camino? Todo lo más, no te olvides de lavarte los dientes y procura comer caliente.